bienvenidos, bienvenidas a Periodistas. Mariana Corradini. Buenas noches, Paula. Nora Vedano, legisladora provincial. Un placer que estés aquí en UniTV con nosotras. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bienvenida. La verdad es que estoy muy cómoda. Lo adelantabas vos para redes y decías, qué interesante poder hablar en el mes de la mujer, 3 mujeres de política. Y en ese sentido también, vos como legisladora, que nos comentes qué implica legislar en un contexto de elecciones locales, provinciales, nacionales, cómo la política tensiona allí con los momentos también de definiciones partidarias. Siempre creo que se legisla con absoluta responsabilidad y seriedad. Los temas siempre son importantes en forma igual, tanto cuando hay elecciones como cuando no hay elecciones. Probablemente a lo mejor los tiempos que se dedican al debate sean un poco menores en épocas electorales, porque las campañas se basan en una tarea territorial muy importante y no te olvides que la legislatura de Córdoba en casi su mitad son sus legisladores y legisladoras referentes políticos del interior de la provincia. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con viajes, participación en las comisiones, la verdad es que disminuye a lo mejor la cantidad de tiempo, pero no la calidad. Mañana, por ejemplo, tenemos 3 comisiones funcionando a pleno. La mayoría de los que están cerca de Córdoba, la ciudad de Córdoba, van a estar presencial. Los demás nos podemos conectar o quienes podamos viajar, viajamos. Sí, en el recinto siempre es presencial, después que ha pasado la pandemia, por supuesto. Y la verdad es que por allí se cuela en el debate esta tensión que provoca una elección. 5 elecciones este año, digamos, ¿no? 5. Nuestros televidentes deben saber que, gracias a Dios, a 40 años de haber recuperado la democracia, este año nos toca votar 5 veces. Y no hay que molestarse, no hay que enojarse, porque es la esencia misma de la libertad, ¿no? La libertad de elegir a nuestro intendente o intendenta, futuro, la libertad de elegir a nuestro candidato a gobernador, gobernadora, presidente, presidenta, posibilitar la democracia dentro de los partidos políticos a través de la PASO nacional. Digo, nos espera un año de mucha actividad electoral. El debate legislativo no se va a mover de su lugar, va a estar siempre presente, siempre profundo, y sí, en algunas instancias se mezclan algunas, diría yo, bromas, ¿no? En la jerga política se suele utilizar fundamentalmente de parte de los hombres, la palabra chicana. A mí me molesta sobremanera hablar, es como desmerecer la acción política. Entonces yo diría que por ahí, en el marco de profundos debates, se mezcla una broma, se mezcla una chanza que tiene que ver con la circunstancia electoral. Pero el trabajo legislativo es muy interesante, muy importante y esencialmente para todos quienes nos ven y nos escuchan esta noche, contarles y decirles que los congresos de la nación, las legislaturas de cada provincia o las cámaras de senadores y diputados, como existen en la mayoría de las provincias, aquí nosotros tenemos ya desde hace muchos años, desde que se reformó la Constitución provincial, una unicameral, hacen a la esencia misma de la vida nuestra en sociedad. La normatización del Estado a través de las leyes son las que provocan la estabilidad de los programas, la estabilidad de las políticas públicas, los regímenes que tienen que ver con distintos temas. Voy a poner un ejemplo. Hace poquito, y a raíz de un suceso que no viene al caso mencionar, pero que seguramente está en la mente de todos, se ha sancionado una nueva normativa que tiene que ver con la obligatoriedad de extender el mismo tipo de licencia para conducir en todo el territorio de la provincia de Córdoba, ¿sí? Bueno, esto va a normalizar absolutamente el acceso y las atribuciones que tiene cada municipio, pero a su vez la normativa provincial que les exige anclarse dentro de esta nueva ley.
Es muy importante. Por allí, en el marco de todas las situaciones cotidianas que los ciudadanos vivimos, nos parecen lejanas estas cosas. Y son prácticas Prácticas del día a día. diarias. Cada cosa que nosotros hacemos, cada cosa que una mujer hace en este mes de la mujer o decide hacer, está contemplado en una norma. En una norma, digamos. Y esto se hace en los parlamentos. Y la legislatura, la unicameral de Córdoba, es un excelente parlamento. Buenísimo. Decías 5 elecciones. Vamos a empezar a desandar esos estas escenarios. elecciones, pidiéndote reflexiones, análisis de escenarios de cada una de estas elecciones. Yo voy a empezar por la nacional, que ves, que lees no solo del peronismo, kirchnerismo, Frente de Todos, sino también que ves en la oposición. Yo creo que es necesario, voy a ser muy práctica y para que todos me entiendan, ¿no? Yo creo que la oposición está organizada y el gobierno de la nación, a través de sus principales referentes, está desorganizado en materia electoral. ¿No? Mientras que la oposición tiene a algunos de sus candidatos, candidata, caminando por el país, el Frente de Todos aún no ha tomado ninguna determinación. Y que yo respeto, ¿no? A mí me parece totalmente válido esto de no acelerar los tiempos. Siempre ocurre esto, siempre ha ocurrido esto, y en cualquier lugar del mundo. El partido político o el frente electoral al que pertenece quien gobierna siempre se demora más en determinar decisiones desde fechas de elecciones hasta quiénes son sus candidatos, porque tiene la obligatoriedad primaria, que es la de continuar gobernando. La oposición, que a lo mejor está más ligera de responsabilidades, puede ya tener sus candidatos desandando las localidades y las calles del país. Esto es la foto que yo hoy veo del espacio nacional electoral. En el espacio provincial. Ahí hay más organización. Hay mucho más organización. Y antes de cruzar de jurisdicción, ¿a quiénes ves personas como posibles candidatos tanto en el oficialismo como en la oposición? ¿Quiénes te parecen que van a ser los que van a concentrar esas candidaturas? Es muy pronto para decirlo, Mariana. La verdad es que quien se animara a decir, en el caso de la oposición ya están bastante claros, ¿no? No me gusta nombrar a la oposición, pero yo no los nombro nunca, porque digo, uno no tiene por qué andar haciéndole publicidad a quienes son opositores, pero de todas maneras parto de la base de que todas son excelentes personas, parto de la base de que todos tienen absoluto derecho de posicionarse, pero está claro entonces que la oposición tiene a sus candidatos caminando por los distintos lugares del territorio argentino. En el Frente de Todos yo no podría nombrar a quien veo. Sí sé que los referentes principales del gobierno nacional, empezando por el señor presidente, continuando por la señora vicepresidenta, uno ve a algunos de los ministros del gabinete que sobresalen, y en esto, por supuesto, sentido común, ¿no? No cabe ninguna duda que con la situación que vivimos, una inflación que cuesta domarla, una necesaria atención sobre la industria nacional para que tenga todo lo que necesite para poder seguir produciendo y sosteniendo los puestos de trabajo, se nota y sobresale la figura de Massa. Pero son gestores, están en la gestión pública, de allí a que se transformen en candidatos y candidatas me parece que hay mucho tiempo. La elección va a ser en agosto y luego en octubre. Por lo tanto, creo que no hay que atosigar al electorado y al público con publicidad, mensajes, informaciones que no sabemos si son correctas o incorrectas tanto tiempo antes. Por lo menos esta es la responsabilidad que yo considero un oficialismo que gobierna debe respetar. Ahora, y con relación a lo provincial, bueno, pasa lo contrario, ¿no? Está organizado el oficialismo con un precandidato ya que está precisamente, si bien gestiona la Municipalidad de Córdoba, sin dudas tiene toda la proyección de ser el candidato de Hacemos por Córdoba, que es Martín Yarlora. Claro. Esos escenarios pueden dilucidarse de esta manera en Córdoba como a lo mejor en cualquier otro lado cuando sobresale
claramente la figura de alguien, ¿sí? Cuando en el marco de ese territorio hay una figura que viene desandando con mucho más notoriedad del camino de la gestión pública y de la actividad política que otros y otras, es como que de cajón, ¿no? Que se termina decidiendo, el frente electoral termina decidiendo quién es el candidato. Persona. Y yo creo que esto es lo que ha sucedido en Córdoba, ¿no? Con Martín Yarlora. Yo creo que el desempeño de Martín Yarlora en los 2 años de pandemia, aún con esa situación tan catastrófica para todos, ¿no? Para gestionar. Para todos, y qué recurso que había y decisión que había y horas de trabajos inagotables se dedicaron al tema sanitario. Ocupó gran parte de ese tiempo en dejar debidamente preparados los proyectos necesarios para que Córdoba capital hoy se pueda ver como se ve, ¿no? Así es. Yo la veo como un río revuelto que con sus aguas toca absolutamente todos los rincones del cauce. Y yo observo obras en todos los rincones de la ciudad de Córdoba, el arte, la industria, la innovación, la economía verde, la economía circular, el reciclado. Evidentemente que Yarlora, con toda su experiencia que tiene como intendente, que fue 3 veces de San Francisco, utilizó gran parte de ese tiempo que nos tragó la pandemia para estudiar y prepararse y tener listo, ¿no? En algún momento la pandemia iba a pasar y así fue como puso en marcha una máquina rotunda de cambios en la ciudad de Córdoba. Y así es como él termina siendo elegido por todos como el candidato a gobernador de Tenemos Córdoba. que ir a una pausa, nos están diciendo desde el control. ¿Pero qué viene después? Bueno, después viene el escenario local. Nos venimos Pero a también, Villa ¿quién María? podría acompañar a Martín Yarlora? Después de la pausa nos comentas. Bueno, en eso estamos igual que cualquier otro frente electoral. No vamos a decir nada o no van a decir nada las autoridades hasta último momento. Vamos a la pausa, ya volvemos. Pregunta planteada previo a la pausa, bueno, ¿qué análisis, qué reflexión hace Nora Bedano del escenario villamariense? De la oposición no hablamos, del peronismo local. No, claro, podemos hablar de la oposición en estos términos iguales a los que me refería cuando hablaba del escenario nacional. Aquí en Córdoba provincia, Córdoba ciudad y en Villa María, el peronismo tiene la obligación de continuar gobernando, gestionando todos los días, 24 por 7, por 30, por 365 días, digamos, es decir, todo el tiempo. Siempre hay que estar atento a todos los frentes. Mientras tanto, la oposición como tal, y en el mismo sentido que lo expresaba en relación al escenario nacional, dispone de más tiempo, ya tiene un candidato absolutamente decidido, precandidato, mejor dicho, para después ser candidato a la intendencia de la ciudad. Mientras que en el resto de los partidos políticos de la ciudad van apareciendo precandidatos. Me parece que es totalmente respetable, inclusive hablo de lo que sucede dentro de mi propio espacio, el peronismo, a mí me parece absolutamente respetable. Es bueno que las personas puedan tomar la decisión de decir yo quiero ser. Lo que a mí no me parece es que debamos correr el riesgo o que los dirigentes y las dirigentes políticas corramos el riesgo de bajarle el precio a la acción política electoral en una ciudad tan importante como esta, diciendo yo quiero ser y no vine a tanto tiempo todavía de una fecha eleccionaria municipal y no teniendo a mi lado un plan y un equipo, ¿no? Un plan y un equipo. Y además del equipo, que tal vez no haga falta mostrarlo desde el primer momento, sí saber cuáles son las coordenadas más importantes que necesitan tenerse en cuenta para los próximos 15 años, diría yo, 10 años de la ciudad de Villa María.
10 años atrás planificábamos y establecíamos planes estratégicos por 30 años. Ahora la velocidad a la que va el mundo, la sociedad, la comunicación, la inteligencia artificial, diría yo que excepto las mega obras y los mega objetivos pueden plantearse a esa cantidad de tiempo. De lo contrario, tenemos que hablar mucho más cerca, porque además las generaciones van cambiando y lo que en principio era un norte hace 10 años, hoy probablemente ya no lo sea, ¿no? Y sea otro el objetivo. Impermanencia de las cosas que hace, como vos bien decís, que los cambios claro, estén allí a la vuelta de la esquina todo el tiempo. Totalmente. Yo digo, hay todavía 2 o 3 generaciones, 2 por lo menos, de adultos mayores que nos costó mucho sentarnos ante la internet y aprender a manejar el mundo de las redes y a comunicarnos y a entender lo que hacen nuestros hijos, nuestros alumnos, etcétera. Y ya llegó la inteligencia artificial, entonces estamos permanentemente leyendo lo que está ocurriendo con el chat GPS y cómo es que yo le escribo 2 términos y me hace la devolución con un escrito, y cómo sé si eso es verdad o no es verdad, de dónde saca los datos la inteligencia artificial. Digo, todavía no terminamos de aprender estas 2 generaciones qué es el mundo del Instagram, del TikTok y todo eso, y ya tenemos encima la inteligencia artificial. Y las mujeres... Bueno, ahí es algo importante. Vos fuiste intendente de la ciudad de Villa María y es importante también rescatar esto. Nosotros con Mariana... Hacen la pregunta. Hace todo a su tiempo, a su debido tiempo y armoniosamente. No, decíamos, es importante porque nos cuesta mucho con Mariana tener mujeres que hablen de política aquí en Periodistas. Y bueno, tuviste vos la posibilidad de gestionar la ciudad de Villa María, que es lo que decías, de consolidar equipos, de trabajar y de proyectar objetivos. Por lo tanto, esa es la pregunta, si vos te ves como candidata en la ciudad de Villa María. En ninguno de los cargos que yo ocupé, la decisión fue mía, ¿sí? O en todo caso, la decisión fue mía al final de la conversación. Pero siempre fue un proyecto colectivo, siempre fue un proyecto. No van a encontrar ninguna nota periodística en ningún tipo de medios donde yo, en cada uno de los cargos que ocupé, haya salido a decir yo quiero ser o yo soy. Lo he dicho cuando ya ha estado todo consensuado, todo decidido en el colectivo, en el conjunto del frente electoral al que pertenece el Partido Justicialista, que es Hacemos por Córdoba, y dentro de ese frente electoral el Partido Justicialista es el puntal más importante, ¿no es cierto?, el pilar más importante. Siempre he sido resultado del acuerdo, de las conversaciones, de los consensos. Ya sabemos que en política no es posible siempre dejar al 100% saludablemente conforme. Pero para eso existen las mayorías, para eso existen las discusiones y los debates, para eso existen también las encuestas que determinan, no hay que creer a pie juntillas en una encuesta, ¿no? Pero sí orientan, sí nos sirven para decir, bueno, esto está mejor, esto está peor. Entonces, yo nunca te podría contestar esa pregunta porque para hacerlo es porque previamente ha habido un consenso y una reunión de todas las partes de Hacemos por Córdoba y del Frente Electoral al que pertenezco, ¿No lo y luego descartás? de la Sociedad de Villa María. Reformulo la ¿Sí? pregunta, ¿no lo descartás? La Sociedad de Villa María y mi Frente Electoral lo decidirán. ¿En unidad? Sí, en unidad, totalmente en unidad. Totalmente en unidad, porque las pasos son saludables, pero nosotros aquí por carta orgánica no tenemos paso, la provincia de Córdoba no tiene paso, por lo tanto ya ha quedado muy lejos en la historia de la política una interna para elegir candidatos. Y porque además creo que el electorado está cansado desde hace ya bastante tiempo y agobiado con esto de que, pero si piensan lo mismo, ¿por qué tienen que enfrentar? Alguien podría decirme, pero es totalmente saludable, Nora, que se decida a través de un voto, de una interna abierta, de afiliados y no afiliados que se afilian en el momento. Es un engorro, nadie lo entendería. Los jóvenes ni siquiera nos acompañarían. Es preferible
Un diálogo intenso es preferible un debate claro, respetuoso, pero con todas las cartas sobre la mesa para poder determinar quién es el mejor o la mejor para llevar adelante con un equipo, por supuesto, y vuelvo a repetir, con un plan para esta ciudad que no para de progresar, que no para de crecer, que tiene dirigentes importantísimos y dirigentes ubicados en distintos lugares a nivel provincial. Hablo del tercer sector o sector de la producción o sector de los servicios, y que nosotros desde la política acompañamos y celebramos, ¿no? Yo siempre digo, y lo dije ayer o antes de ayer en algún lugar, es un orgullo para mí como villamariense decir que el presidente de la Unión Industrial es un empresario, un industrial de Villa María. El presidente de FEDECOM es una persona que surge de los movimientos comerciales e empresariales de Villa María. Y hasta me animo a decir también que más allá de los años que hace que puedan estar viviendo en la ciudad de Córdoba o en otro lugar, pero los dos candidatos a rectores de la universidad más antigua del país, que es la de Córdoba, pasaron por aulas de colegios de Villa María, son villamarienses, ¿no? Entonces, que la Universidad Nacional de Córdoba, que Córdoba el año que viene, no, este año cumple 450 años, y la universidad es la más antigua del país y la segunda de Latinoamérica, y que su rector y quien compitió con él en el momento electoral de elegir sean personas que pasaron por aulas de colegios de aquí de Villa María, habla de la calidad institucional que tiene Villa María, y eso hay que cuidarlo, resguardarlo, protegerlo e impulsarlo cada vez más acompañando a todos esos sectores. Bueno, me quedo con algo que decían ahora, esto de la intensidad de lo que se va a vivir allá dentro de poco, pero porque también es lo que hace falta, eso dice Boaventura de Sousa Santos, hace falta política de alta intensidad y políticos y mujeres de la política de alta intensidad en el sentido de sentir ese fuego, porque precisamente gestionar tiene que ver con eso que vos planteabas recién. Nora, muchísimas gracias, un placer que estés en Periodistas. No, por favor, gracias a ustedes. Me encanta que sea un programa donde se habla de política y desde las voces de dos mujeres. Me sumo en esta instancia a eso. Creo que las mujeres vemos, leemos y sentimos a la política de otra manera, y nuestra acción pública y de gestión es diferente. Y no pasa solo por la sensibilidad, pasa también por la inteligencia que tenemos, pasa por la fuerza y el coraje que tenemos y porque comprendemos los mensajes de la sociedad tal vez más rápido que el género masculino. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a la pausa, volvemos con el editorial. Bueno, resaltando algunos de los ejes que dejó la entrevista con la legisladora Nora Baedano, podemos decir precisamente en esos tres escenarios la organización y la desorganización, ¿no? Como palabras que plantean esa organización por allí desde la oposición a nivel nacional, la desorganización del Frente de Todos. Por otro lado, lo inverso en la provincia de Córdoba, con la emergencia de un candidato natural como Martín Yarlora, bueno, aún queda por definir quién acompañaría a Yarlora en ese sentido para continuar Hacemos por Córdoba a nivel provincial. Y también dijo Nora Baedano la importancia de, y esto es para registrar, de no bajarle la vara a lo que implica gestionar, pensar Villa María en los próximos años. Por lo tanto, está bien, es legítimo que haya personas que se consideran como posibles precandidatos a la sucesión del Sillón de Viñas, pero Nora sin dudas planteó que para hacer esa precandidatura requiere también todo un proyecto, un equipo, un pensar esta ciudad en la convocatoria por lo menos a mediano y a largo plazo.
Y si hablamos de nuestra ciudad, hay que hablar rápidamente de la alta disputa que está teniendo en nuestro espacio público. Quienes se dan habitualmente algunas vueltitas por la ciudad habrán podido ver que en forma constante y permanente aparecen nuevas, ¿cómo le llamamos? Geontografías, vía pública, sextuples en la vía pública, con nuevas personas que si bien no se manifiestan públicamente diciendo precandidato a intendente, pero por la forma de ubicarse están dando a entender por lo menos alguna intención. A los históricos que ya tienen ocupado el espacio público, como Sosa, como Lorenzati, como Inglés en su momento, se han sumado por lo menos 3 nuevos en las últimas semanas. Uno de ellos es el secretario de Comunicación de la provincia de Córdoba, estoy hablando de Marcos Bobo, con el eslogan "En equipo es mejor". Otro del radicalismo, Felipe Bota, que si bien hace rato que manifiesta su deseo de ser candidato, esta vez ha elegido plasmarlo en la vía pública, pero solo con su apellido y unas manos entrelazadas, no se ve su imagen. Y otro que si bien no dice que es para ser candidato, pero sí aparece en la vía pública y aparece al ladito del intendente Martín Giles, José Cariñano, de la mano del ENRED y promocionando la gestión de más de 300 pensiones por discapacidad que se han gestionado desde el ENRED y con Nación. Entonces, un escenario público muy disputado, y sumo un último dato y con esto cierro, ya que hablamos de estos caminos que se recorren pensando en las próximas elecciones. Durante el fin de semana, Capitani ha hecho pública desde sus distintas redes una reunión que tuvo con Romeo Benzo, con lo cual apoya lo que decíamos la semana pasada después de escucharlo, y es algún camino que se está empezando a desandar en aras de la unidad. Romeo Benzo, si bien comparte con el PRO más duro, banca en el Consejo Deliberante, de esta forma están evidenciando algún acercamiento, cuanto menos con un sector del radicalismo. Primero, ahí decía Nora eso también, ¿no? Se está organizando la oposición en Villa María, y el deber de la gestión es seguir gestionando, por lo menos hasta que haya fecha decisiva de elecciones para la ciudad de Villa María. Nos tenemos que ir. Así es, agradecemos, como es habitual, a las personas que nos acompañan en el maquillaje. Esta vez nos acompaña una nueva persona que es Victoria Rivera, estamos muy contentas. Despedimos a Graciela, ¿sí? A Graciela Sola también en el maquillaje, Erika Fecia en la peluquería y las chicas de Lilou en la indumentaria. Que estamos ya mostrando la nueva temporada. Así es, temporada otoño-invierno de Lilou, y les recuperamos este contenido jueves y domingos a la hora 21:30 y también en las redes. Muchísimas gracias. Buena semana.